No sé. No, no, ahí está. Listo. Ahí está. Está grabando ahí. Bueno. Nosotros cuando dimos la generalidad de la materia, habíamos dicho que la íbamos a dividir a nuestra materia en dos partes. Una que era propiamente la mecánica de los fluidos y otra que iba a ser la segunda parte, que iba a ser la de máquinas hidráulicas. Con el tema de impulso y cantidad de movimiento, se da por finalizado esto. Por lo tanto, se entiende que podemos interpretar cómo funciona un fluido con los conocimientos que hemos visto hasta el momento. A modo de síntesis, decirles que como nos interesa mucho a nosotros la dinámica, van a ser importantes siempre en esta segunda parte del estudio de las máquinas hidráulicas, la ecuación de continuidad B1 por A1 igual a B2 por A2, la ecuación de Bernoulli como suma de energías, y al decir Bernoulli ahora sí, ya con todo lo que vimos, van a ser las energías de presión que hay en uno, menos las energías perdidas en las secciones, más las energías de la bomba, menos la energía de la turbina, igual a las energías que nosotros tengamos en dos, digamos. O sea que va a ir todo de la mano, la ecuación de Bernoulli generalizado, sumar todas las energías, presiones, velocidades geodésicas, menos lo que perdemos si tenemos bombas o turbinas, y eso va a ser la ecuación en 2. Y la otra ecuación que a nosotros nos va a servir para resolver es la ecuación del impulso o cantidad de movimiento. Es decir, con esas dos, con estas tres ecuaciones, perdón, 1, 2 y 3, estamos en condiciones de interpretar la mecánica de un fluido. Y si estamos en condiciones de interpretar la mecánica de un fluido, es porque ya podemos ver qué es lo que pasa con el fluido en las máquinas hidráulicas. Como en realidad nos queda poquito tiempo, en virtud del uso de la clase de consulta, es importante que sepamos o que definamos qué es una máquina. Para después agregarle el tema de hidráulica, ¿no? La máquina, ¿qué hace? Básicamente una máquina transforma energía. Eso es una máquina. El caso más paradigmático, digamos, es el motor. ¿Por qué? Porque en el motor hay una transformación de energía. Ingresa energía eléctrica, se transforma y sale energía mecánica.
Pero fíjense que esta transformación de energía no necesariamente se debe referir a que transformamos un tipo de energía en otra. ¿Por qué digo esto? Porque una grúa también es una máquina. ¿Y qué hace una grúa cuando trabaja? No, me refiero, transforma energía mecánica en energía mecánica. ¿Está bien? Una grúa, de alguna manera, lo que hace es alivianarnos o facilitarnos el elevar pesos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una energía mecánica porque la roldana, los cables o lo que fuera son energía mecánica. Y es transformada en energía mecánica puesto que a través de ella podemos elevar grandes cantidades de peso y no hay una transformación de energía, sino que entra energía mecánica y sale energía mecánica. Y sin embargo, también sigue siendo una máquina. Entonces, desde ese punto de vista también, a los transformadores, con el mismo ejemplo de recién, se les llama máquinas estáticas, ¿no? Y también transforman. ¿Qué transforma un transformador? Les pregunto. Energía eléctrica en energía eléctrica. Bien, perfecto. En energía eléctrica. Y sin embargo, se denomina una máquina estática. O sea que no necesariamente tenemos que producir una transformación de energía de un tipo de energía a otro para considerar una máquina. Este es el aspecto más general. Lo que a nosotros nos interesa en el estudio de las máquinas hidráulicas es la transformación de energía, esto es lo que vamos a estudiar, cuando a la máquina la atraviesa un fluido. Si uno diseña de alguna manera elementos con una cierta determinada forma, se puede transformar energía a través de lo que es el fluido. Entonces, a partir de eso es que se definen las máquinas de fluido. Es decir, máquina como transformadora. Acá lo que estamos haciendo es acotando el rango de estudio a una parte de las máquinas, ¿no es cierto? Máquina como transformadora de energía. Y fluido porque en su interior va a circular un líquido. Entonces, eso conforma el concepto de máquina de fluido. Cuando en su interior circule un líquido. Y obviamente va a ser una máquina que nos va a transformar energía. Entonces, tenemos definido lo que es la máquina de fluido. Para hacer una
definición más ajustada, vamos a ir viendo, nosotros tenemos que el fluido, habíamos dicho que podía ser compresible, o sea, que ρ no permanece constante, o incompresible. O sea que ρ permanecía constante. Entonces, dentro de este estudio, de la máquina, reitero, fíjense que estamos hablando de máquina, de fluido. El fluido podía ser compresible o incompresible. Entonces vamos a particularizar un renglón más, o sea, le vamos a dar una vueltita más de rosca y vamos a estudiar estas. Las máquinas de fluido incompresible. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos superponer conocimientos con estas. ¿Por qué? Porque esas ustedes las ven en máquinas térmicas. Acá van a ver todas las máquinas térmicas, se entiende a través de esa acepción por el hecho de que puede haber intercambio de calor, el fluido normalmente que evoluciona lo hace a temperaturas distintas a la temperatura ambiente, si bien también acá en las máquinas incompresibles la temperatura no nos dice nada, es decir, pueden ser las máquinas con fluido a temperatura ambiente o bien con una temperatura distinta al ambiente, algo caliente. Pero van a seguir siendo incompresibles. Mientras mantengamos que la densidad permanece constante, no va a haber problemas en los estudios que vamos a ver. Entonces, las máquinas térmicas las van a analizar ustedes, sí, bien digo, o las de fluido compresible a través de lo que son máquinas térmicas, turbinas y todo ese tipo de cosas, y las incompresibles las vamos a ver en estas materias. O sea que las estudian máquinas térmicas, ¿por qué? Porque acá hay ecuaciones, digamos, que son las que vinculan la termodinámica. Termodinámica. Es decir, ya son cosas distintas a las ecuaciones que nosotros vamos a ver. Entonces, nuestro esquema sería máquina de fluido, máquinas hidráulicas, es decir, ρ igual a constante, y acá vamos a tener las turbomáquinas y vamos a tener las máquinas de desplazamiento positivo. ¿Por qué las dividimos a estas? Ya las vamos a ver enseguida, pero acá vamos a tener de las turbomáquinas, vamos a tener las generadoras y vamos a tener las motoras. Entonces, si nosotros a esta parte la vemos, a ver, espérate, vamos a ver.
Copiar. No lo puedo pegar. Entonces, en las turbomáquinas están las generadoras y las motoras. ¿De qué va a depender esto? De qué es lo que nosotros hacemos con el fluido. ¿A qué le vamos a llamar generadoras? Nosotros le vamos a llamar a las bombas, es decir, generadoras de energía. ¿Por qué? Porque una bomba va a transformar energía mecánica en energía del fluido. A eso se llama generadora, son las bombas. Y las motoras, por el contrario, lo que hacen son las turbinas, en líneas generales, ¿y qué hacen? Transforman energía del fluido en energía mecánica. Por eso se llaman turbinas. Pero fíjense que tiene un nombre. El nombre lo vuelvo a escribir que está medio cortado. Turbomáquinas. Ambas, las generadoras y las motoras, se van a regir por la ecuación de Euler. Entonces, en la primera parte del estudio de las máquinas hidráulicas, va a ser importante que definamos y que veamos cuál es el campo de aplicación y cómo viene a aparecer la ecuación de Euler, que va a servir, reitero, tanto para el estudio de bombas como de turbinas. O sea, ojo con esto, porque va a ser importante tener en cuenta estas turbomáquinas. La ecuación de Euler, perdón, va a ser importante poder utilizarlas tanto en bombas como en turbinas. O sea, nos vamos a independizar de si le entregamos energía al fluido o el fluido nos está cediendo energía a nosotros. Entonces, ese estudio lo vamos a comenzar a partir de la clase que viene y van a ver que la ecuación de Euler, si bien nosotros la vamos a aplicar para bombas y turbinas, la ecuación de Euler también es aplicable a las máquinas térmicas. ¿Por qué? Porque es independiente la ecuación, ¿no?, de Rho. O sea, la ecuación de Euler, que la vamos a ver después, para que ya queden claro, no es función
de Rho. Y si no es función de Rho, se puede utilizar para máquinas hidráulicas y para máquinas térmicas. O sea que todo lo que vean en la termodinámica o en máquinas térmicas, la ecuación de Euler van a ver que es aplicable a las mismas, en este caso que estamos viendo acá nosotros, bombas y turbinas. La ecuación de Euler es función de las velocidades. Y ahí lo dejamos. Este sería el concepto más importante al que vamos a arribar en la clase que viene, de por qué la ecuación de Euler se puede aplicar a máquinas hidráulicas y máquinas térmicas, porque no es función, esto no es función de Rho, y sí lo es de función de las velocidades. O sea que tanto las térmicas como las hidráulicas vamos a llegar a una ecuación en donde van a aparecer los componentes de las velocidades. Entonces, a partir de eso, bueno, la clase que viene, son 7 y 10, voy a empezar primero, a ver, sería el último día, si alguien tiene una duda y ve los parciales, que hacer la devolución de los parciales porque es bueno, este ida y vuelta que tenemos conceptual. Luego de rendir el parcial, obviamente aparecen dudas. Estamos dispuestos con el ingeniero Heredia a utilizar bien el tiempo que tenemos, no hay problema, pero que se saquen las dudas y queden las cosas claras. Porque luego de que estudien y rinden, siempre hay un proceso de reaprendizaje. Entonces, vamos a utilizarlo para eso. Entonces, lo que sí, no más allá del lunes, por lo tanto, les pido a todos ustedes, tienen varios días para que vean, analicen y si tienen dudas en los parciales, puedan evacuar a partir del lunes. Y de ahí en más, seguimos entonces con el programa para poder desarrollar. No sé si les queda claro, si quieres agregar algo, ingeniero Heredia. No, de parte mía no, y quedo también, como decís vos, en el caso mío también dispuesto para